Hola a todos, en esta clase vamos a profundizar el tema de Plant Blindness para el curso Flora Local y el Bosque Seco Tropical. Comenzamos con la discusión o vamos a hacer referencia al artículo Preventing Plant Blindness que fue publicado en 1999 en la revista The American Biology Teacher de Estados Unidos. Estos dos autores plantean por primera vez este término y algunas de las razones que ellos consideran son la base para que se presente este fenómeno. Ellos se centraron en niños de colegio, pero la literatura posterior ha abordado este tema de una manera más amplia, más allá también de los sistemas educativos, y eso es precisamente lo que vamos a discutir en esta sesión. Actualmente también ya se han lanzado iniciativas que tratan de combatir Plant Blindness en general, incluyendo las redes sociales, pero los elementos centrales siguen siendo los mismos, alrededor de hacer notar a las personas cómo cuando vemos una imagen, nuestro cerebro, nuestra conciencia se fija primordialmente en los animales y considera el resto del paisaje verde o el resto de las plantas que componen o que están presentes en este caso detrás de este gallo como secundarias o el telón de fondo, como lo llamaban los autores en Plant Blindness. Realmente la traducción de Plant Blindness no es muy bonita, muy armónica. Llamémosla también, se puede llamar analfabetismo hacia las plantas, haciendo alusión a la incapacidad o una carencia de una habilidad que realmente es importante. Ellos, los autores, planteaban 4 factores o 4 síntomas que definían Plant Blindness. Vamos a mirar cada uno de ellos con detenimiento. El primero es la inhabilidad de ver o notar las plantas en el entorno, tal como les mostré en esta imagen anterior del gallo y las aves, el gallo y las aves porque está sonando un ave, el gallo y las plantas que están acompañándolo. Y esto, aquí quiero abordar la base biológica y la historia evolutiva de nosotros como seres humanos. Nosotros usamos nuestros sentidos para recibir toda la información que viene del exterior. En estos sentidos nuestros, la cantidad de información que llega a nuestro cerebro sobrepasa la capacidad de atención y de conciencia a todos los elementos. Como un ejemplo de la cantidad de millones de bits de datos por segundo que pasa por nuestros ojos y llega a nuestro cerebro, realmente es una fracción muy pequeñita la que nuestra conciencia considera. Entonces, esta es una limitante que ya tenemos impresa en la manera como nosotros nos desempeñamos como animales, como humanos, y eso hace que al pasar de una gran cantidad de información a una muy poca, pues se apliquen, llamémoslos como ciertos filtros o ciertos focos de atención en otros aspectos de lo que está fuera de nosotros. Entonces, por ejemplo, a nosotros naturalmente nos llama más la atención lo que está en el exterior y nosotros veamos que se mueve, que suena, que tiene características parecidas a las nuestras, es decir, que puede ser otro animal y ese otro animal pudo ser un depredador en el pasado y por eso nuestra atención se enfoca más en los animales que en las plantas. Pero esto no quiere decir que estamos condenados a esto, porque es un entrenamiento de la atención en donde ponemos nuestra atención, es la que hace que con el tiempo empezamos a poner atención un poco más equilibrada
hacia aquello que realmente ya conscientemente consideramos de importancia para nosotros. Una segunda inhabilidad que poseemos nosotros es la falta de reconocimiento del rol de las plantas, es decir, el papel que en el planeta como un todo cumplen ellas, tanto para el funcionamiento o los ciclos naturales de la Tierra, en conjunto con los elementos que no están vivos, que llamamos abióticos, tanto en esos aspectos supremamente globales como en particular para la vida de los humanos, que es un poco sorprendente, dado que de alguna manera sí sabemos, por ejemplo, que nos proveen oxígeno, pero como que no tenemos la idea completa de esta importancia de las plantas. En este sentido, lo que les voy a mostrar, ahorita voy a hacer una aproximación para que se vea un poco mejor la letra. Aquí solamente les quiero explicar que esta gráfica tiene, digamos, como tres bloques principales, ustedes pueden reconocer, ¿no? En el superior hay una filogenia, en el medio un bloque de flechas verdes y negras y en el inferior un bloque de flechas rojas y negras. Paso a la siguiente diapositiva para explicar un poco más. Entonces, en esta parte de la gráfica, rápidamente les voy a contar que esas líneas que ustedes ven que se ramifican representan eventos en los cuales hay separación en la evolución y la generación o la aparición de grupos nuevos. Es así como vemos que cada una de estas ramas o cada una de estas líneas representa unos grupos distintos: algas, musgos, licopodios o licofitas, helechos, gimnospermas y angiospermas. Si ustedes ven, estas ramificaciones se van dando. Al comienzo, en el extremo izquierdo, está el pasado donde se dio en primera medida la evolución de las algas en el océano, y a partir de allí entonces empezaron con el curso de la evolución a darse divergencias. Es el término técnico, es como separaciones entre esos organismos para formar unos grupos nuevos. Son grupos nuevos porque tienen la aparición, la evolución por primera vez de estructuras que les confieren algunas características pues ventajosas. En este caso, en la rama donde están los licofitos y los otros tres grupos que lo acompañan, vemos la evolución de los tejidos vasculares, que son el xilema y el floema. Entonces, a partir del momento en el que las plantas, unas plantas realmente pequeñas, que estaban solamente en lugares donde había mucha agua, pudieron empezar a conducir su agua y su tejido nutricional a través de unos vasos, de unos conductos, y esto les permitió crecer, aumentar su biomasa y colonizar otros ambientes. Entonces es clave este evento en la evolución de las plantas. Más adelante vemos la aparición de otros dos fenómenos evolutivos muy importantes, como la evolución de las semillas y, en últimas, la evolución de las flores. Las plantas con flores o angiospermas son las que componen la mayor biodiversidad actual del planeta. No sé, cientos de miles de especies de plantas, muchas son angiospermas, la gran mayoría, y ustedes ven aquí representado en el cuadro de la izquierda cómo cada uno de estos grupos a lo largo de la evolución han hecho contribuciones y aún lo siguen haciendo a las necesidades de nosotros, los seres humanos. Desde las algas primitivas, las que existieron hace millones de años, hasta nuestros días. ¿Por qué millones de años? ¿Cómo nos podemos estar beneficiando de plantas que existieron hace millones de años? Fácil, porque los combustibles fósiles provienen del enterramiento y un proceso geoquímico de la biomasa, en la que mucha proporción de la biomasa, como vamos a ver un poco más adelante, lo componen en el planeta las plantas. Entonces, tanto el petróleo como el carbón y el gas natural son provenientes
de la biomasa de las plantas de hace millones de años. Entonces, por eso las plantas nos están proveyendo estos recursos que nos dan energía, madera, comida, elementos químicos para la medicina y para muchos otros usos. La fitorremediación, que es el uso de plantas o el proceso natural que dan las plantas de descontaminar el suelo, el agua, el aire. Y así vamos a ver esas contribuciones entonces de estas plantas. En el bloque de abajo, ustedes ven que hay un surplus. El surplus es el exceso o cuando al hacer un balance de lo que ingresa y egresa hay un exceso al final, lo tomamos como una contribución y son estas flechas verdes que señalan, como les contaba, que las plantas entonces producen en exceso, no vuelven a consumir la biomasa que forma los combustibles fósiles. Las plantas producen agua, las plantas producen biomasa al crecer, las plantas liberan oxígeno y para hacer su ciclo natural las plantas demandan del planeta los minerales que están en el suelo para nutrirse y el dióxido de carbono. En menor proporción las flechas pequeñitas. Y en el suelo que está en la mitad ustedes ven que las plantas tanto toman nutrientes del suelo, toman elementos, como se los regresan cuando, por ejemplo, se caen las hojas o cuando las plantas mueren. Ahora miremos la relación entre las plantas, lo que las plantas contribuyen, lo que nosotros como humanos demandamos y sobre qué elementos estamos haciendo este balance. Entonces, de nuevo, estos elementos son abióticos, no son organismos vivos, son minerales, agua, oxígeno, CO2. Y señalado en rojo, entonces está el déficit, es decir, lo que nosotros demandamos más de lo que contribuimos. Y entonces aquí vemos cómo los animales en general, por su ciclo de vida y sobre todo en nuestras actividades humanas, hacen una alta demanda de minerales. Imagínense todos los minerales, desde la arena, los elementos con los que hacemos cemento, los elementos con los que producimos los celulares, los combustibles fósiles, una demanda altísima de agua. Nosotros como humanos usamos mucha agua, tanto en nuestras casas como para producir nuestra comida, incluido el crecer animales. Nosotros demandamos mucho también del suelo, lo degradamos. Demandamos biomasa en el sentido en que tomamos elementos de la naturaleza para nuestras construcciones, para nuestra alimentación, y pues también demandamos oxígeno. En lo que más contribuimos entonces es en liberar dióxido de carbono, bien sea porque al respirar lo hacemos, pero en gran proporción por la industria y por los medios de transporte que queman combustibles fósiles. Pasemos entonces a otra de las inhabilidades que son síntomas de este plant blindness. Y este pareciera un poco menos importante, pero yo lo considero bastante trascendental. Y es una inhabilidad como intrínseca de encontrar los rasgos de belleza, el valor estético que pueden tener las especies que son del reino de las plantas, y también un poco en sus rasgos únicos o maneras en las que las plantas operan o funcionan, que no son necesariamente con las que nos identificamos porque estamos un poco distantes en nuestra historia evolutiva. Pero de nuevo, nada de esto es una inhabilidad que no tenga cura, porque a través del conocimiento todas estas inhabilidades se pueden remediar. Aquí les presento una serie de fotografías de plantas del bosque seco tropical de Colombia. No solamente del Caribe colombiano, sino también hay especies que están en los bosques secos
del cañón del Patía, del río Patía en Chocó, del Valle del Cauca. Cuando digo Valle del Cauca es todo el valle a lo largo del recorrido del río Cauca, del río Magdalena, y otras zonas, un poquito en Orinoquía, donde tenemos bosques secos. Esos bosques secos, si uno empieza a observar detenidamente, encuentra, sin mucho trabajo, una diversidad, es decir, esa fotografía gris, marrón, de palos secos, de chamizales, se empieza a convertir en el descubrir colores, texturas, olores, formas, estrategias de vida, ¿no? Como de tener espinas, tener frutos pegajosos y todo ese tipo de características que ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a ellos. Esto existe en el bosque, está en el bosque, solo que no hemos adquirido la habilidad desde pequeños para observarla. Este es un ejemplo, la siguiente diapositiva. Aquí les muestro un ejercicio que hizo un investigador de pedirle a un grupo de niños al final de la primaria dibujar una planta o lo que ellos podían considerar plantas. Entonces hay 3 casos donde vemos que se repiten unos patrones. Llama la atención lo poco diverso que es la expresión de las características de las plantas, y es más o menos lo que podría incluso en los adultos llegar a ser nuestra capacidad de dibujar una planta. En contraste, si a los niños de esta misma edad les pedimos que dibujen un animal, no solamente nosotros vamos a darnos cuenta que dibujó un animal, sino también vamos a poder reconocer qué animal dibujó este niño. Entonces podemos saber si dibujó un ave o dibujó un mamífero o un insecto. Todo esto nosotros, este conocimiento sí lo tenemos. Incluso dentro de una clasificación podemos tener más grado de detalle. Incluso dentro de los insectos que no conocemos muy bien, reconocemos una mariposa de un grillo, sabemos diferenciar también una araña, y entonces esa memoria que tenemos o ese trazado de aprendizaje sobre los animales es muchísimo más alto y de más peso sobre los animales que sobre las plantas. Y como les decía anteriormente, no es porque las plantas no tengan características, no es porque no sean distintivas, no es porque no podamos llegar a determinar o identificar qué planta es esta. Con un poquito de esfuerzo, a partir de las experiencias que ustedes mismos han tenido en los bosques, ya podrían llegar a decir, bueno, esta planta parece de la familia de las ceibas, esta planta parece de la familia de los matarratones o del roble morado, por ejemplo. Entonces este es como un comienzo, y las plantas sí proporcionan, sí tienen características, es la inhabilidad que tenemos nosotros la que debemos empezar a abordar. Finalmente también hay una consideración de visión como sociedad, como culturas. Incluso tiene unas raíces pues filosóficas, ¿cierto? En cómo comprendemos el mundo. En la época medieval y hacia atrás, nuestra visión era muy teocentrista, es decir, explicábamos el mundo, los aconteceres de la naturaleza, muy atribuidas al actuar de los dioses o de un dios. Y esta visión, esta manera de ver el universo, pues marcaba una relación con la naturaleza. Cuando luego en el Renacimiento se pasó a una visión antropocéntrica, entonces se desveló un poco esta idea de que la naturaleza era la manejaban o estábamos bajo el poder de unas fuerzas sobrenaturales, y entonces empezamos a pensar que el hombre es la especie más importante, la cúspide de la pirámide, la que debemos exaltar y la más importante sobre todas las demás.
Y ha sido pues tal este actuar nuestro desde ese renacimiento y un poco mucho más acelerado con la revolución industrial, que ha hecho que no los biólogos sino los geólogos hayan propuesto ya hace unos años el término antropoceno como una era geológica. Una era geológica es un momento en el tiempo que en el futuro vamos a poder reconocer mirando hacia atrás. Y esto va a ser posible porque nosotros estamos dejando una huella en el planeta que ya no tiene revés. Es decir, los cambios que hemos hecho sobre la superficie de la Tierra, la creación de ciudades inmensas, el uso de los combustibles fósiles, tener minería a cielo abierto inmensa, como tenemos en nuestra región Caribe, la tala de los bosques, las quemas masivas, la alta demanda de agua o inclusive la manipulación de los ríos, los cursos de los ríos, la explotación y la contaminación también de los océanos son procesos que llevan décadas sumándose, que tienen un impacto que ya no vamos a poder borrar y que entonces nos ubica en esta definición del antropoceno. Antropoceno entonces somos nosotros modificando, cambiando la superficie de la Tierra con pues las consecuencias que esto ha tenido. Recordemos lo que hemos revisado o aprendido sobre cambio climático, huella ecológica y demás. Entonces esta visión que yo les contaba de ponernos entonces nosotros como el centro del universo y por lo tanto lo más importante y el resto de nuestro entorno a nuestro servicio, ¿sí? Para nuestra explotación, que ha sido, digamos, el término en el que hemos actuado por mucho tiempo, necesita revisarse porque no está funcionando. Y el que estemos ahora en esta clase de esta forma, en, en un aislamiento social, es producto de toda esta visión que tenemos de cuál es nuestro papel o nuestra posición con la naturaleza y cómo, si ustedes ven en esta figura, debajo del hombre está la mujer y luego está la ballena y otros renglones de animales, aquí tampoco aparece una sola planta. Bueno, pero entonces, más que esto, o a lo que se puede llegar a tornar, ¿cierto? Hay otra visión llamada ecocentrista, que es un poco la bandera de las personas que se llaman ambientalistas, ecologistas, personas que tienen un poquito más de conocimiento de que la naturaleza funciona con redes, que nosotros somos parte de esa red, es este ecocentrismo. Como bióloga, prefiero una visión más conectada como esta que vemos acá, que es del proyecto del árbol de la vida, donde tenemos una raíz común, una historia común. Han habido extinciones de especies en todo el curso de la evolución y seguirá sucediendo. Nosotros somos una especie más y si nos extinguimos, el planeta va a seguir con sus fuerzas evolutivas que operan sobre todos los organismos vivos. Y si fuéramos a ubicarnos aquí, en este cuadrito, entonces pensemos cuál de estos organismos está más cercanamente emparentado con nosotros. Y aquí pues yo ubico a un humano admirable como para indicar que pues en lo que estamos, en nuestra situación, no es insalvable porque la gran mayoría de los seres humanos, de las personas que eh, logran comprender cómo funciona nuestra relación con la naturaleza, y ojo que no estoy diciendo personas que hayan recibido educación, porque en
en comunidades campesinas e indígenas existe este conocimiento y para ello no tuvieron que pasar por primaria ni bachillerato ni universidad, sino es algo que viene, lo tienen impregnado en su manera de vivir con la naturaleza, con el entorno. Entonces esta es una visión más de incluirnos, ser parte de, y dentro de todo este escenario de organismos vivos, en caso que me atañe a mí, mi preocupación por el plant blindness es hablar en este momento cómo las plantas hacen parte de ese todo. Pero también pasa muy desapercibido para nosotros el reino de los hongos, el reino de los seres microscópicos y la importancia real que ellos tienen. Bueno, entonces, pues aterrizando todas estas cosas, este fenómeno y estas inhabilidades, esto, pues en últimas, ¿qué puede interesar o qué puede importar? Bueno, es el efecto secundario de plant blindness, el desconocimiento de la importancia de las cadenas alimenticias, del papel central que tiene la agricultura, aunque yo creo que en estos tiempos estamos reevaluando mucho qué es importante, qué es vital para funcionar como especie. Y aquí pues las plantas se vuelven centrales y las personas que se dedican a cultivar la tierra para proveerle a las ciudades el alimento que nos llega. Entonces, esta desdén hacia las plantas también es una manera como se generaliza el desdén o la falta de apreciación del medio ambiente, incluyendo no solamente las plantas y los ecosistemas, sino también otros elementos súper importantes como el agua, el suelo y el aire. Entonces, bueno, reconocemos que tenemos esta dificultad, que tenemos mucho desconocimiento y para adquirir ese conocimiento realmente no hay que hacer mayores esfuerzos ni tomar muchas distancias. Realmente en nuestras cocinas, en las despensas, en los supermercados, en las calles están las plantas manifestándose y estando allí porque son de una importancia de la cual hemos hablado ya en esta clase. Entonces, cierro diciendo que una vez tengamos estas inhabilidades un poco superadas, vamos a poder saltar una brecha que nos permite entonces tomar acciones, que nos permitan cuidar, porque ya nos importa, lo conocemos, nos importa y podemos tomar acción para cuidar tanto las plantas como todo lo que significa cuidar las plantas es garantizarle un futuro, no solamente la alimentación de nosotros como humanos, sino también de la sostenibilidad del planeta completo. Y para cerrar les quiero mostrar, digamos, en proporción cuál es el grado de importancia que tienen las plantas como este amortiguador verde del antropoceno. Entonces aquí lo que quiero ver es mostrarles es que de todas maneras la masa vegetal, la cantidad de plantas que tenemos todavía alrededor nuestro, nos siguen segundo a segundo proporcionando no solamente lo que necesitamos, manteniendo las formas de vida de la Tierra, sino que también están atrapando de nuevo ese CO2 que nosotros liberamos, protegen el agua, la purifican y a través de otras relaciones con hongos en el suelo fijan nitrógeno, que esto en últimas quiere decir es que hacen que los suelos sean más fértiles y esto, bueno, entonces a una gran escala favorece hacia frenar un poco los efectos del cambio climático. Llamamos la Tierra un planeta azul, pero pues ahora que les voy a mostrar las cuentas de la producción de biomasa por parte de todos los organismos, les voy a ilustrar un poco de lo que hablaba al comienzo con el tema de los combustibles fósiles. Entonces, aquí va a ver, les voy a mostrar este balance. Esto está en términos relativos de gigatoneladas de carbón
que retienen o que están dentro de los organismos según a dónde pertenezcan. Entonces, ustedes ven que proporcionalmente las plantas son la gran mayoría de los productores de biomasa. Esta biomasa es el alimento de todos los animales herbívoros, nos incluimos nosotros, y a partir de que existen los animales herbívoros, existen los animales carnívoros, que nos incluyen a nosotros también, y los carnívoros secundarios, y así toda la cadena de los ciclos vitales. Entonces, no solamente están las plantas en el primer lugar con una gran proporción de biomasa, en segundo están las bacterias y en tercera los hongos. Solo en último lugar están los animales con 2 gigatoneladas, y dentro de los animales nosotros los humanos somos el 0,06 con respecto a 450 que producen las plantas. Entonces, tradicionalmente este balance ha sido así porque hay una altísima dependencia de lo que producen las plantas como organismos que hacen su propio alimento sin depender de otros organismos. La planta necesita radiación solar, agua y CO2. Y a partir de ahí producen todo lo que nosotros conocemos y sostienen el resto de la vida en el planeta. Ese es el grado de importancia que tienen las plantas, el que queremos resaltar en esta clase de Plant Blindness y pues con el que cerramos esta clase para darle paso al taller. Bueno, entonces ahora pasamos al taller de esta clase. Es bastante sencillo. La introducción es esta, que lo que quiere, el propósito de la práctica que yo quiero que ustedes realicen es que se den cuenta o se acerquen a lo que siempre nos se llevan a la boca, que es la comida, pero ahora la miren un poquito desde otra óptica, un poco más detalladamente, un criterio de observación y de recoger información a partir de estos elementos vegetales que ustedes consumen. Entonces, este ejercicio busca, en últimas, encontrar un grado de empatía con esos alimentos que ustedes tienen en sus casas y lo van a reportar en forma de una tabla, como les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, muy sencillo. Esta es una tabla del cual ustedes van a tener el enlace, si no se los compartí ya. Lo que deben hacer es, en la primera columna, poner el nombre del estudiante que realice la práctica. Esta es una práctica individual. Van a ir a su cocina y van a buscar 5 alimentos, o 5 plantas. 5 plantas que se encuentren dentro de la nevera. Puede ser, como en este caso, imagínense un banano, una fruta, un vegetal, una verdura, así como en grosso modo los clasificamos nosotros, ¿no? Granos, aceites, harinas que tengan un origen vegetal. En la tercera columna entonces van a reportar qué órgano o qué parte de la planta se usa, se consume en esa cocina. Entonces en el caso del banano utilizamos o nos comemos el fruto. Perdón. A partir de esa información van a buscar el nombre científico. Entonces hacen una búsqueda banano nombre científico. En este caso es Musa paradisiaca. Musa paradisiaca, entonces también muy fácilmente les va a reportar a qué familia pertenece. En este caso la familia de las musáceas. Una búsqueda un poquito más profunda entonces que ustedes van a hacer es encontrar si esa musa paradisiaca tiene otros usos, si nosotros usamos otras partes de la planta para otros fines aparte del comestible, y en este caso pues hay un reporte, ¿cierto? Que las hojas de banano sirven como empaques para preservar alimentos. Y la última columna, que también es un poquito más requiere un poquito más de investigación, es una vez tienen la familia de la planta que están hablando, las musáceas en este caso, ustedes buscan si existen especies de la familia Musaceae en el bosque seco tropical.
Para ello pueden buscar en el libro de Bosque Seco Tropical de Camila Pisano y Hernando García, que está en la página web del Instituto Humboldt, o una búsqueda general sobre especies de la familia Musaceae en el bosque seco tropical. Esto lo hacen con 5 alimentos que estén en la nevera. La otra mitad es hacer exactamente el mismo ejercicio, pero con 5 alimentos que no estén en la nevera. Lo tienen en forma enlatada, empacada, en la despensa o en otras partes de la cocina. Estas otras 5 plantas. Entonces al final van a tener 10 alimentos de plantas con el resto de la información llena. Y ese es el taller que deben entregar al final del ejercicio.